que es W, nos quedaba que la flecha en W es igual a 1 sobre pi cuarta de sumatorias de m igual a 1 hasta infinito y de n igual a 1 hasta infinito del coeficiente AMN, A minúscula, entre m cuadrada sobre a cuadrada más n cuadrada b cuadrada al cuadrado, seno de m pi por x entre a y seno de n pi por y entre b. Para una carga uniforme distribuida, Q de XY es igual a Q0 y la flecha sería esta. Y para una carga concentrada, la flecha sería... Ajá. Entonces habíamos visto los momentos para una carga distribuida en X y en Y, los esfuerzos en X y Y. Y finalmente habíamos entrado a la flexión, ya a problemas generales de flexión en placas. Entonces estábamos mostrando esta figura y veíamos la distribución de esfuerzos en Y la distribución de esfuerzos en X. Ajá. Obviamente tenemos los radios de curvatura en Y los radios de curvatura en X. Ajá. O con respecto de X. El espesor pues es Z, bueno, el espesor es H y la distancia a una fibra pues es la distancia Z y el elemento que se considera es el elemento diferencial Z del espesor, o sea, esta pequeña banda o lámina dentro de la placa. Ajá. Y vemos que para los problemas generales de flexión en placas, vamos a tener que tanto MX como MY van a ser diferentes de 0. Ajá. Con esta consideración, nosotros sabemos que la distribución de esfuerzos es de esta manera, es de manera lineal, que puede ser en este caso es de compresión en la parte de arriba y en la parte de abajo de tensión. Obviamente, en este elemento diferencial que está en la placa, tenemos que es el esfuerzo por el área. ¿Quién es el área? Bueno, pues el área será dy por el ancho de la banda, que es dz, ese es el área rectangular. Entonces aquí nos da la fuerza resultante que hay en esta banda o en esta lámina de la placa. Ajá. Entonces, considerando esto, podemos establecer, o ya vimos más bien, que la ley de Hooke de la figura anterior nos da la condición de que sigma X, o sea, el esfuerzo normal, va a ser igual al módulo de elasticidad, ¿sí? En la dirección, bueno, con respecto al espesor Z, entre 1 menos nu por epsilon X más nu por epsilon Y el esfuerzo en Y va a ser igual al módulo de elasticidad entre 1 menos nu al cuadrado por epsilon Y más nu por epsilon X. Entonces, sigma X en función de los radios de curvatura, pues va a ser igual a E, el módulo de elasticidad por Z entre 1 menos nu al cuadrado, entre 1 sobre ρ, más nu por 1 sobre ρ y. Es que aquí está mal. Bueno, hay dos errores en esa lámina. Vamos a modificarlos. Aquí este error es que el error aquí, no, olvídenlo. Bueno, aquí es ρy, ¿no? Aquí donde la ven es ρy y sigma y igual a E por Z entre 1 menos nu, entre 1 sobre ρy, bueno, el radio de curvatura, o la curvatura más nu por la curvatura en X. Entonces, de las ecuaciones anteriores ya vimos que mx es igual a d por el radio de curvatura. Aquí podemos despejar el esfuerzo, del esfuerzo podemos despejar el momento, y nos queda d por 1 entre ρx más nu por 1 entre ρy. Y esta curvatura la puedo sustituir por la segunda derivada de la flecha con respecto a x, más nu por la segunda derivada. Esto ya lo habíamos visto, lo estoy repitiendo para que vean
otra manera alterna de llegar a ecuaciones semejantes de los momentos, que serían estas ecuaciones para mx y para my, que ya las vimos anteriormente. Entonces, vamos a ver ahora lo que se refiere a los pares torsionales, tanto a el momento flector y al momento torsional. Obviamente, el momento flector es distinto a el par torsional, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a definir el signo del momento flector positivo cuando los esfuerzos normales estén en tensión o actúen en tensión. Y en la sección abajo del plano neutro, es decir, que z mayor a 0, como en la figura del inciso A, digamos que el signo del momento flector es el signo del momento flector es igual a lo que nosotros conocemos como un signo positivo, para el caso de la dirección X. El momento flector también se ve en la figura B y C. En la figura B y C, del inciso B y C, también podemos ver cómo actúan los momentos MX y MY. Y vean ustedes en el inciso B, déjenme, le doy un zoom para que las veamos individualmente. En el inciso B tenemos a Y, a X y a Z, y en la dirección Z pues está la flecha, que es la flecha es W, o el desplazamiento es W. Y aquí vemos el momento positivo, que está representado por el momento positivo en X. Aquí ese es el eje X. Este momento que actúa, que produce una flexión en el plano XY, pues obviamente actúa en la dirección X del plano XY, bueno, perpendicular a X. Entonces es el momento en X. El momento en Y también se considera positivo. Vean ustedes el efecto de los esfuerzos. Estos esfuerzos que están en tensión en la parte inferior y en la parte superior del eje neutro, el plano neutro es este que está aquí, la línea media. Esa es la línea media. Aquí tenemos el esfuerzo en Y. Entonces el esfuerzo en Y pues hace que se flexe hacia abajo, pero también hace que se flexe hacia abajo, o sea, la curvadura, y entonces el momento en Y es positivo y el momento en X también es positivo, porque están siguiendo la dirección de tensión de los esfuerzos normales. Entonces ya su representación más acorde sería el momento con respecto a la cara X. Y este es el momento con respecto a la cara en Y. Perpendicular a la cara en Y. Entonces ahí tenemos la representación en la figura C del momento en X y el momento en Y. Y cómo están produciendo la flexión. ¿Sí estamos o no? Sí, profe. Bueno. A ver, permítame, están tocando. Se acaba de ir hace como 10 minutos. No, ¿de qué? Entonces,
Estamos viendo cómo se representan el sentido de los momentos en la dirección X y en la dirección Y. Este es momento en Y, aunque esté alrededor del eje X, es el momento en Y, porque actúa perpendicular. Este, aunque esté en el eje Y, en realidad es el momento en X, porque actúa perpendicular al eje X, o sea, le produce la flexión en el eje X, ¿estamos de acuerdo? O sea, la flexión se va a dar aquí, en el eje X, por eso es que el momento es M con respecto a X, y la flexión se va a dar en el eje Y, entonces por eso este es el momento en Y, este es el momento en Y, porque produce una deflexión, el momento produce una deflexión o flecha en Y, por eso es el momento en Y, y esta produce una flecha con respecto al eje X, obviamente en la dirección Z, pero entonces, como se produce esa deflexión en el eje X, pues es el momento en X. ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahí. Sí, para el caso de la figura C, vemos que esto, como ya había mencionado, muestra una imagen intuitiva de las figuras A y B. Sí, entonces aquí ya se ve más intuitivamente, porque ustedes me dicen, no, el momento en X es el que va alrededor de X. No, el momento en X es el que va alrededor del eje Y, porque produce una flecha en el eje X con respecto al eje X, una flecha en Z con respecto al eje X, y el otro es MY porque produce una flecha con respecto al eje Y. Ajá. ¿Sí está claro o no está claro? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí le había dado zoom, ya lo había explicado, los momentos en X, los momentos en Y, su representación con flecha, doble flecha, acuérdense que el doble flecha es un momento en X, doble flecha es un momento en y esta es la representación intuitiva de cómo actuaría el momento. O sea, hagan de cuenta que ustedes con sus manos le aplican esa flexión a la placa y entonces se va a desplazar una flecha, o se va a producir una flecha con respecto al eje X. Y el momento en Y va a producir una flecha con respecto al eje Y. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la torsión. La torsión produce esfuerzos cortantes, como vemos en la figura del inciso A. Ahí estamos representando los esfuerzos cortantes producidos por la torsión. Aquí vemos la torsión. El momento en XY, que está acá, va a producir esfuerzos en tau XY. Estos esfuerzos en la parte de abajo van en esta dirección, abajo de la fibra neutra, y arriba de la fibra neutra van en la dirección contraria. ¿Por qué? Porque su representación intuitiva sería esta torsión. Esta torsión es con respecto al eje, esta sí sería un par torsional con respecto al eje X, pero actuando en la dirección Y. Ajá, esta que está aquí. Este sí es el momento que produce este cortante tau XY, o sea, el par torsional MXY produce esfuerzos cortantes tau XY. Y ustedes se fijan, aquí hay una dirección como si fuera una circulación en esta cara del cortante. Esto es muy importante porque en las estructuras aeronáuticas, a esta circulación de las flechas que representa el esfuerzo cortante, se le conoce como flujo de corte. El flujo de corte se presenta en el ala. Aquí estamos viendo ya algo que tiene que ver con el ala, porque la torsión la produce el alerón al momento de generar un alabeo. El alerón produce una torsión. Ajá. Y también en este otro plano, el momento en YX
que van a ser de la misma magnitud, aquí se puede ver intuitivamente que el momento en Yx va a ser igual de la misma magnitud al momento o par torsional Mxy. Por lo tanto, también los esfuerzos tau Yx va a ser igual a tau Xy. O sea, tienen la misma circulación o el mismo flujo de corte. Entonces, aquí está la representación de los esfuerzos producidos por el par torsional, que van a ser intuitivamente que la torsión se represente por flechas girando en sentido contrario a las manecillas del reloj y se consideran, por lo tanto, positivas. Y estas girando en sentido de las manecillas del reloj, estas están girando en sentido contrario y estas están girando en sentido de las manecillas del reloj. Pero el efecto, pues, son los esfuerzos cortantes o el flujo de corte en la placa. Ajá. Sí, en construcciones aeronáuticas vamos a ver lo que es el par torsional y vamos a ver cómo se produce ese flujo de corte. Sí, eso lo vemos en construcciones aeronáuticas. Y aquí vemos la representación del momento en X, Y y el momento en YX en dos flechas, con dos flechas, ¿no? Que representan un par torsional. Entonces, en una cara el par torsional es negativo, por eso va hacia la placa o hacia el plano medio de la placa, y en la otra sale, este es positivo y este es negativo, porque esta circulación es en sentido, si ustedes se fijan, es sentido de las manecillas del reloj, cómo giran los pares torsionales en sentido de las manecillas del reloj, y entonces se considera el par torsional negativo. Para el caso contrario, estas giran en sentido contrario a las manecillas del reloj en esta cara. Si ustedes se fijan, los esfuerzos cortantes es como si estuvieran circulando en sentido contrario a las manecillas del reloj, y entonces aquí intuitivamente este es el par torsional que produce este flujo de corte, y entonces ese par torsional se considera positivo. Quiere decir que el par torsional saliendo, esta debería de ser, de acuerdo a la notación que nosotros sabemos, debería ser TXY, o perdón, TYX, y esta sería TXY. Ajá, entonces este es positivo porque sale del plano medio y este es negativo porque va hacia el plano medio y me produce una circulación en sentido de las manecillas del reloj. Aquí se ve, en sentido de las manecillas del reloj, el par torsional es negativo y en sentido contrario a las manecillas del reloj, el par torsional es positivo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿eso bajo qué carga es? Pues es un par, o sea, es un torque que se da en la cara de la placa, ¿sí? Imagínate el alerón. El alerón se encuentra en la punta de ala. Entonces, cuando un alerón sube, el otro baja. Cuando un alerón sube, la semiala baja. Y esa fuerza produce un par torsional en toda el ala, en la estructura del ala. Y si es positivo, pues va a producir ese par torsional. La carga está aquí, mira, esta sería. ¿En qué dirección va? En sentido de si tú la ves en la dirección de Y, o sea, si nos ponemos de observadores en la dirección Y, veríamos que sale ese par torsional, sale de la plano medio. Bueno, en este caso, intuitivamente sería torcerla en esta dirección, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en la otra cara, poniendo el observador en el eje X, veríamos en sentido de las manecillas del reloj el efecto del par torsional. No sé si quedó claro. Sí, ya mejor, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a continuar. Pero, profe, ¿ya hay forma de saber cuál es el momento en base a la velocidad que vaya el avión y el ángulo que lleve el... ¿Cómo? Sí, hay forma de saber cuánto vale el momento en base a la velocidad que va el avión y el ángulo del alerón. Bueno, allí es una cuestión ahí ya se cambió. El levantamiento,
Sí, generalmente si un avión pesa 10 toneladas, el levantamiento que se tiene que generar es de 10 toneladas. ¿Quién lo va a generar? Pues el ala. Ahora, la deflexión tú la puedes calcular o puedes calcular el par torsional sabiendo el área del alerón que está mojando, cuánto vale su área, y esa área multiplicada por la velocidad, bueno, el flujo, que es la presión dinámica, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Tú obtienes la presión dinámica. Con esa presión dinámica, acuérdate que la presión es fuerza entre área. Como tú conoces el área del alerón, puedes calcular la fuerza que se está ejerciendo en un alerón. Y entonces, con esa fuerza, tú sabes qué par torsional, si colocas el centro o el centroide o el eje centroidal de la caja de torsión del ala o de la viga caja del ala, calculas el par torsional que se está produciendo. Y entonces multiplicas la fuerza que genera el alerón, que la determinaste por la presión dinámica, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, determinaste la carga por la distancia que hay entre el punto medio de la superficie del alerón, multiplicado por la distancia a la caja al centroide de la caja viga o caja de torsión, y eso te produce un par. Ese par es MYX, MYX, perdón. Ay, caramba. ¿Por qué se regresa? ¿Por qué avanza? Si le estoy diciendo que se regrese y no se regresa. Mírenlo. A ver, me voy a regresar por acá. Acá está. Este par torsional es producto de una fuerza por una distancia. Entonces te da MYX o T, YX. En realidad debería ser T por par torsional. Pero así se calcula y eso sería lo que vamos a suponer que esta es la caja viga del ala, pues así se induce el par torsional. Una fuerza por una distancia al centroide de la viga caja del ala. ¿Sí está claro o no? Ya estamos claros. ¿Sí? Bueno, consta, ¿eh? Bueno, el par torsional es aplicado a una placa. Los esfuerzos cortantes se producen como se ve en la figura A. Ya vimos la figura A. Aquí está en la figura A. ¿Sí? Aquí están los esfuerzos cortantes. El esfuerzo cortante aquí es en sentido de las manecillas del reloj. Una circulación en sentido de las manecillas del reloj se considera un par torsional negativo. Un par torsional positivo es en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esa es la forma intuitiva de verlo. Haz de cuenta que la suma de todos estos pares torsionales pequeños nos da un par torsional resultante que es MYX. ¿Sí? Y aquí tenemos MXY, que es en sentido contrario, en sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto es negativo. Entonces aquí está la figura A. El signo del cortante tau XY o tau YX se define como o de forma consistente con la definición de los problemas en el plano. Así, el esfuerzo cortante positivo actuando en el plano abajo del eje neutro, o sea, cuando z mayor que 0, se ilustra en la figura A. Ya lo vimos, o sea, aquí volvemos a hacer referencia a la figura A, y aquí está si ustedes se fijan en la parte de abajo del plano medio, chocaría este esfuerzo cortante, tau YX, con tau XY, ¿sí? Y en teoría subirían los dos, nada más que en la cara que es perpendicular al eje X, se iría hacia la derecha, y en la cara que es perpendicular al eje Y, se iría hacia la izquierda. Entonces son los esfuerzos cortantes. Se comporta como si fuera un flujo, como en el caso de la definición de fluido. ¿Se acuerdan? El fluido, pues, es aquella sustancia que no soporta esfuerzos cortantes. El signo del momento de torcimiento se define como sigue. La figura B muestra la acción del momento torsional o par torsional con flechas, las cuales se dirigen de manera consistente con la rotación de la
del sentido de las manecillas del reloj, clockwise, de un desarmador, o sea, como gira el desarmador, pues. El momento de torsión se define positivo cuando las flechas se dirigen hacia afuera de la dirección normal en la sección y son negativas en la dirección opuesta. Digamos que MXY va a ser igual a menos MYX. La figura C muestra el momento de torcimiento o el par torsional con el mismo tipo de flechas de la figura C para el momento flector. Ajá, vamos a ver la figura C, vamos a regresar. Aquí está. Ajá. Entonces, este es el par torsional positivo y es el par torsional negativo, que se parecen mucho a los momentos, pero los momentos no producen esfuerzos cortantes, producen esfuerzos normales, o sea, producen flexión. Ajá. Producen deflexión, los momentos producen deflexión del plano neutro. Ajá. Y aquí se produce cortante, que es diferente, el cortante, a el momento o a los esfuerzos normales. Ajá. Bueno, finalmente los momentos torsores MYX y MYX se muestran en la figura B y están definidos como una cantidad o como la cantidad por unidad de longitud de la sección. De acuerdo a las definiciones anteriores, los esfuerzos en Z igual a H sobre 2, pues van a ser calculados con la ecuación que ustedes ya conocen, la ecuación de la escuadrilla, que es sigma X es igual a MX por el momento de inercia por la distancia a la fibra más alejada entre el momento de inercia. Y esto es, como es una placa sección cuadrada, pues es H cuadrada sobre 6. ¿Sí? Que sería el módulo de la sección. Sigma Y va a ser igual y el esfuerzo cortante sería igual al par torsional entre H cuadrada sobre 6, que es igual a MYX o TYX entre H cuadrada sobre 6 y Z es igual a H sobre 2. Ajá. Es la distancia a la fibra más alejada, tanto para el momento en X como para el momento en Y. Entonces, donde MX, MY y MXY o MYX son conocidos, ¿sí? refiriéndonos, a la figura de transformación del momento flector en momento torsional o en par torsional, de una sección cualquiera o arbitraria, podemos hacer que de la misma forma, como lo hacemos con el problema del plano medio, ver la ecuación de abajo, para esta ecuación o para las siguientes ecuaciones, en donde MXY también tienen el mismo signo que tau XY y que M eta y M epsi. Ajá, entonces aquí vemos M epsi, bueno, tienen el mismo signo que tau eta, epsi eta y MYX, ¿sí? Con el signo opuesto a M epsi eta. Entonces aquí vemos a M epsi es igual a MX coseno cuadrado de teta más MY seno cuadrado de teta menos 2 veces, esa es la ecuación de transformación para un ángulo cualquiera. Igual a o sea, porque el par torsional puede ser que no se dé en el mismo plano, sino afuera del plano. Entonces, para calcularlo fuera del plano con un ángulo determinado, yo voy a utilizar M epsi y M eta. Y M eta va a ser igual a MX seno cuadrado de teta, MY coseno cuadrado de teta, para un plano epsi y para un plano eta. Entonces, para el plano epsi eta, sería MX menos MY coseno seno más MXY coseno cuadrado menos seno cuadrado. Si ustedes se fijan, esta es la ecuación de transformación, como en el caso de los esfuerzos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una sección triangular o la media sección y aquí aparece un plano epsi eta. Aquí está el plano epsi eta, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí está eta y aquí está epsi. Este es epsi y este es... Entonces aquí van a aparecer los momentos en epsi y los momentos en eta. Aquí está epsi, que es perpendicular
a la sección fragmentada o cortada, ¿sí? Y perpendicular al eje EPSI, pues está el eje eta. Ajá, aquí está el origen, ¿sí? Y entonces esta es la vista superior, y aquí está EPSI y aquí está eta. Y aquí se da el esfuerzo en X, normal a esta cara, y el cortante XY paralelo a esta cara. Y aquí el cortante tau Y. Bueno, este es XY, este sería YX, que son iguales, y este sería el esfuerzo en Y. Ajá, y entonces con estas ecuaciones que acabamos de ver, podemos encontrar los momentos con respecto al eje EPSI y con respecto al eje eta. Podemos calcular esos momentos con respecto a estos ejes, con las ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, aquí vienen unos 3 problemillas. Les voy a dejar estos 3 problemillas si quieren anotarlos. Entonces, hay que ilustrar, así como decimos ahorita, hay que ilustrar las deformaciones o las formas de deformación de una placa delgada cuadrada de los siguientes casos: que MX sea igual a M0, MY sea igual a 0 y MXY sea igual a 0. El segundo caso es MX igual a M0, o sea, M0 pues es un valor conocido. MY es igual a nu, la relación de Poisson por M0, y MXY igual a 0. Ajá, hay que representar, así como lo hicimos con las flechas y las flechas curvas, por favor, tienen que representar estas condiciones de deformación. MX es igual a M0, MY igual a M0 y MXY igual a 0. MX igual a M0, MY igual a menos M0 y MXY igual a 0. MX igual a 0, MY igual a 0 y MXY igual a M0. Ajá. ¿Puede dejar pasar a un compañero? ¿Perdón? ¿Puede dejar pasar a un compañero? Claro. Ya casi se nos acaba el tiempo, ¿no? Entonces nos quedan 3 minutos. Bueno, y tienen que verificar que la ecuación MXY sea igual a D por 1 menos nu, segunda derivada de W con respecto de X y con respecto de Y. Tienen que demostrar o verificar esta ecuación, ¿sí? Con las ecuaciones que yo les di, Verificar también que la energía de deformación almacenada en una placa con un espesor H, actuando en un área A, bajo un momento flector MX y MY y MXY igual a 0, está dada por la siguiente ecuación. Esto es igual a un medio de la rigidez. Aquí tienen que ir a los métodos energéticos que ustedes ya conocen, de D por A, donde A pues, es el área y D es la rigidez a la flexión. Entonces tienen que demostrar que efectivamente es la segunda derivada de la flecha con respecto de X más la segunda derivada de la flecha con respecto a Y al cuadrado, más 2 veces la segunda derivada de W con respecto de X por la segunda derivada de W con respecto de Y. ¿Ok? Está fácil los 3 problemas. Profe, en el primero es un dibujo por cada número, ¿no? ¿Perdón? En el primero es un dibujo por cada número. Así es, son 5 dibujos, 5 placas con las condiciones de carga que están ahí. Igual que están en las figuras de acá, Ay, que la canción. El mouse no me responde. ¿No? Igual que que estas que están aquí, vean. Esta, que es para el par torsional, y esta que es para los momentos. Eso sí tienen que ustedes demostrar cómo son los esfuerzos y cómo son los momentos en los ejercicios, en el primer ejercicio. Son 5 figuritas las que tienen 5 por 3, 15 figuritas, porque tienen que representar los esfuerzos, los momentos y la forma intuitiva de cómo se flexa la placa, ¿ok? Sabiendo que M0 es conocido, es un valor constante. Ajá, y para los pares torsionales igual, el flujo de corte en una cara, el flujo de corte en la otra cara, y los pares torsionales así, y la forma intuitiva del par torsional, ¿ok? ¿Los otros que son, profe, deformaciones? La otra imagen. En la anterior, Ajá, ¿eso qué son? ¿Dice? momentos, estos son momentos, y los esfuerzos son estos.
Ajá. Dos momentos y un esfuerzo y los O dos. sea, dos esfuerzos, dos momentos y la representación intuitiva. O sea, la presentación más aproximada a la realidad. Ajá, este es el punto de vista de ingeniero, este es el punto de vista de ingeniero, y este es cómo el ingeniero le va a demostrar a los que no saben lo que son los momentos, cómo están actuando las fuerzas flectoras de los momentos. Ajá, o los momentos flectores, más bien dicho. ¿Sí? Ok. Bueno, y en el otro es verifique que la energía de deformación ¿ya, jóvenes? Bueno, continuamos. Sí, el problema 4 dice que ilustre o ilustra la forma de la deformación, valga la redundancia, la forma de la deformación de una placa cuadrada para el caso de la figura en la cual cargas concentradas en las esquinas, que están aplicadas en las esquinas de la placa cuadrada. ¿Lo está proyectando? ¿Perdón? Ay, no estoy proyectando, gracias. Es que cuando acaba la reunión, se quita la compartición de pantalla. Bueno, entonces, el problema, a ver, faltaba un compañero. El problema es determinar el radio mayor de curvatura, el radio de curvatura mayor de la placa después de la deformación. Y luego la pregunta viene, ¿cuál caso del 1 al 5 en el problema 1 es similar al caso de la figura? Ajá. ¿Cuál caso sería? Por eso es que tienen que dibujar. O sea, con el 1 lo responden y con el 1 pues ya van a poder responder el 4, problema 4. Ajá. ¿Y cuál sería el radio de curvatura? Ajá.
Primero ver cómo esto se puede hacer experimentalmente. Estas dos van hacia abajo y estas dos van hacia arriba. Esto está bien facilito, ¿no? Cómo se va a deformar la placa. Se supone que la placa está libre en toda su periferia, ¿eh? Solo se está desplazando. Ahorita no hemos aplicado condiciones de frontera, si ustedes se fijan. Solo estamos viendo ecuaciones generales. Bueno, y aquí están las ecuaciones diferenciales para una placa sujeta a cargas superficiales. Sí, porque pues ya les mostré qué pasa cuando la carga es uniformemente distribuida, cuál es la flecha. Entonces, la figura muestra una placa sujeta a una carga uniforme Q en la superficie. En este caso, los esfuerzos cortantes tau YZ y tau XY y tau YX, ¿sí? Se producen en la dirección del espesor de la placa. Las fuerzas cortantes QX y QY se definen o se encuentran por integración de los esfuerzos cortantes tau XY y tau YX, por unidad de longitud de la placa. Debido a que la figura en el inciso A, se puede descomponer en la figura B y en la figura C, las ecuaciones de equilibrio para esta placa deben describirse, pues como se va a ver a continuación. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo QX, aquí yo tendría que sumar QX menos Q minúscula más QX más diferencial de QX con respecto de X por diferencial de X. ¿Sí? Y luego tendría que sumarle los momentos en X, en esta dirección en X, y luego el momento XY y la dirección en XY, más la derivada parcial del momento, aquí está, el momento en X más la derivada parcial del momento en X con respecto a X, diferencial de X. Porque eso se está dando en esa condición. Bueno, vamos a verlo con un zoom para las tres condiciones. Aquí está. Entonces, tendríamos que sumar, como les estaba yo diciendo, las cargas, primero en cortante. En cortante vamos a tener QX más diferencial de QX con respecto a diferencial de X por diferencial de X, por diferencial total de QX, todo por el ancho diferencial que es diferencial de Y, porque esta es en un punto, pero hay que sumarlas con respecto a todo esto. Menos QX que va hacia arriba. De la misma manera, hay que multiplicarla por QY y por Q hay que multiplicarla por diferencial de X y por diferencial de Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Espérenme. Y lo mismo para QY y lo mismo para los momentos. Sí, vamos a verlas y nos vamos a estar regresando a la imagen y vamos a ver las ecuaciones para que sea más fácil. Entonces, considerando la condición de equilibrio para un elemento de placa diferencial de X, diferencial de Y en la dirección Z, tenemos que es QX más diferencial parcial de QX, que es el cortante, con respecto de X por diferencial de X, menos QX. Esta menos QX es precisamente esta que está acá. Sí, porque va hacia arriba y hacia abajo son positivos. Este es positivo, va hacia abajo, es positivo, y este es negativo, va hacia arriba. Aunque para aeronáutico es hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, esto es diferencial de Y, esto es por la unidad de longitud, diferencial de Y. Luego más QY, más diferencial de QY con respecto a Y, diferencial parcial, por diferencial total de Y, menos Q por Y, por diferencial de X, porque es carga por unidad de longitud. Entonces hay que multiplicarla por la longitud. En este caso, la longitud es diferencial de X.
más Q por la superficie, que es diferencial de X, diferencial de Y. Y entonces reduciéndolo o simplificándolo, nos queda QX menos QX, 0. Entonces nos queda nada más la diferencial por diferencial de X, diferencial de Y. Más QY menos QY, 0. Y me queda diferencial de QY con respecto a Y por diferencial de X, diferencial de Y. Más Q por diferencial de X, diferencial de Y, igual a 0. Divido todo entre diferencial de X, diferencial de Y, toda la ecuación, y me queda diferencial de parcial de QX con respecto de X, más diferencial parcial de QY con respecto de Y, más Q igual a 0. ¿Por qué? Porque yo dividí toda esta ecuación entre diferencial de X por diferencial de Y, y entonces me queda igual a esta ecuación, que es la ecuación de cortantes con la carga distribuida. Ahora vamos a considerar el equilibrio para la rotación alrededor del eje X de la placa y el elemento diferencial de X, diferencial de Y. Entonces tenemos MXY por la diferencial de X, de MXY con respecto de X por diferencial de X, menos MXY por diferencial de Y, menos MY más diferencial de MY con respecto de diferencial de Y por la diferencial total de Y más MY por diferencial de X, más lo que ya tengo aquí, QY más diferencial de QY con respecto de Y por diferencial de Y por diferencial de X por diferencial de Y, más menos QX diferencial de Y, más QX por más diferencial de Y, diferencial de QX con respecto a X por diferencial de X por diferencial de Y, por un medio de la diferencial de Y, porque es la mitad lo que se está trasladando, ahorita la vamos a ver, más Q por diferencial de X, diferencial de Y, que es la carga, por diferencial de Y sobre 2, o sea, por la mitad, porque ahí se considera que se está aplicando. O sea, aquí ustedes se fijan, la mitad, por eso es que aparece la diferencial de Y, que es esta, dividida entre 2, ¿sí? Para considerar el momento en Y. Ajá. Aquí está. ¿Dónde está? Bueno, este es para el cortante por diferencial de Y. Cortante en X por diferencial de Y, vamos a ver. Cortante en X por diferencial de Y, que es esta la longitud. Y entonces aquí estamos sumando QX, QX más diferencial de QX con defecto de X por diferencial de Y. ¿Ok? Y bueno, QX diferencial de Q por diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Y sobre 2, ¿sí? Esta nos da la rotación debido a la carga distribuida. Aquí, por ejemplo, MXY con MXY dan 0. Esta sería diferencial de MXY con respecto de X, de diferencial de X por diferencial de Y. Y esta menos con este menos y esta con más, pues MY da 0. Me queda diferencial parcial de MY con respecto de Y por diferencial total de Y por diferencial total de X. Luego QY más diferencial de QY con respecto de Y por diferencial de Y por diferencial de Y, de X y de Y aquí con esta menos QX va a quedar igual por diferencial de Y por diferencial de Y sobre 2 más QX, diferencial de QX con respecto de X por diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Y entre 2. Ajá, entonces yo despreciando los términos hot, higher order terms, hot, los términos hot, higher order terms,
en la ecuación anterior tenemos que nos va a quedar la diferencial parcial, o sea, las derivadas segundas, debido a que son unas deflexiones muy pequeñitas, pues las vamos a despreciar, ¿sí? Es a lo que se refiere. Entonces me quedaría la diferencial parcial de MXY con respecto a X menos la diferencial parcial de MY con respecto a Y más QY igual a 0. Ajá. De otra forma, considerando la condición de equilibrio en la rotación para el eje X o alrededor del eje Y, perdón, no X, me quedaría igual. Esta MX con esta MX dan 0, pero esta me quedaría diferencial de X por diferencial de Y, MX. Luego aquí me quedaría MYX menos MYX dan 0 por diferencial de MYX con respecto a Y por diferencial de Y por diferencial de X. Igual aquí menos QX, ¿sí? Queda presente, pero esta diferencial de QX con respecto de YX por la diferencial triple de, bueno, la segunda diferencial de X con respecto la segunda diferencial de X por la diferencial de Y, son términos de magnitud muy pequeña, se pueden también despreciar, ¿sí? Entonces al despreciar este elemento, ya no me queda más que diferencial de X, diferencial de Y, por diferencial de X, ¿no? Entonces ahí quedaría solamente diferencial de Y por diferencial de X. Y luego aquí QX por diferencial de X segunda entre 2 menos QY por la derivada parcial de QY entre Y por diferencial de Y por diferencial de X por segunda diferencial de X sobre 2. Y este término, diferencial de X, diferencial de Y por diferencial de X entre 2, es muy pequeño y entonces a una cantidad pequeña o muy pequeña por esta, pues es prácticamente 0. Y entonces me quedaría solamente la diferencial parcial de MX con respecto de X, que es esta, ¿sí? Ya quitando, bueno, dividiendo entre diferencial de X y diferencial de Y, toda la ecuación, y diferencial de MY, que sería esta de aquí, con respecto de Y, diferencial de Y por diferencial de X, pues es muy pequeña, estas ya se cancelaron. Ajá, y aquí me quedaría QX, diferencial de X, diferencial de Y. Y todo dividiendo entre diferencial de X, diferencial de Y, queda un término muy pequeño, diferencial de X sobre 2, pues nada más nos queda ya esta ecuación, despreciando los higher order terms, términos de orden, pues de mayor orden, ¿no? Entonces, nos queda esta ecuación que es parecida a esta, pero nada más que esta es negativa. Entonces, vemos que si nosotros no consideramos la condición en la figura A y las fuerzas en las direcciones X, Y son 0 y la condición de rotación se satisface en el eje con respecto al eje Z, las ecuaciones, esta sí ya es buena numeración, de 123 a 125 quedan completamente, la 123 es la anterior y la 125 es la que acabamos de ver. Y considerando que MXY es igual a MYX y QX y QY pueden quitarse de las ecuaciones 123 y 125, ¿cuál es la ecuación 123 y 125? La 123 es esta, y esta es la 124, y esta es la 125. Ajá. Y entonces nos quedaría la segunda derivada del momento con respecto de X, más la segunda derivada de Y con respecto a Y, menos el doble producto de la segunda derivada de MXY por la diferencial de X por la diferencial de Y, que va a ser igual a menos Q. Entonces, sustituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación 126, o sea, las ecuaciones de momento con respecto a la flecha, nos vuelve a quedar la misma ecuación de Q entre D por la cuarta derivada de W con respecto a X, más la cuarta derivada con respecto a la segunda derivada de X y la segunda derivada de Y, dos veces, más la cuarta derivada de la flecha con respecto a Y, igual a la carga uniformemente distribuida entre la rigidez a la flexión, que yo ya había mencionado que Lagrange había resuelto ese problema, y entonces
pues esta quedaba con la ecuación general de la flecha para una placa. En 1811 fue cuando desarrolló esta solución, Lagrange, ahorita se me fue el nombre porque era Pierre Simon Marqués de Laplace, ese era uno. Y no me acuerdo del nombre el otro fue Leonhard Euler, y no me acuerdo del nombre de Lagrange. Es que es más famoso por el apellido. Bueno, la ecuación de arriba se expresa de forma simplificada, ya la habíamos visto, como el doble operador laplaciano invertido de W igual a Q sobre D, o el cuarto laplaciano de W igual a Q sobre D, donde, bueno, aquí sería el laplaciano invertido es la segunda derivada con respecto a X y el otro es la segunda derivada con respecto a y el laplaciano a la segunda, de segundo orden, es igual a la derivada parcial de segundo orden con respecto a X y la derivada parcial segunda con respecto a Y. Aquí en realidad pues esta es la letra delta, pero algunos le dicen nabla invertida por la parte que tiene aquí, doble, y esta es la definición de la segunda derivada parcial, que en realidad pues es el laplaciano de segundo orden, que es la segunda derivada de la función con respecto a X y con respecto a Y. Ajá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces viene el primer ejemplo, el primer problema ejemplo. Entonces, esto lo van a hacer ustedes ahorita. Determina... la clase. ¿Perdón? Bueno, la van a hacer mañana, ya es la hora, ¿no? Se salvaron. Ya es la 1:03, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces hay que determinar la deflexión de una placa simplemente apoyada con un ancho A bajo una carga uniformemente distribuida Q. Hay que ver la figura, pero eso lo vemos mañana, ¿ok? Nos vemos mañana. Sí, profe, hasta mañana. Pasen buena tarde. Hasta mañana, profe. Mañana.